Listo, estoy. Ok, muy bien. Pues bueno, la sesión del día de hoy corresponde al tema de diabetes mellitus. Y pues bien, como es costumbre y como anteriormente lo hemos estado igual desarrollando, vamos a platicar ahorita primero inicialmente sobre algunos componentes básicos sobre fisiología y el comportamiento habitual del páncreas para ya luego posteriormente pasar de lleno a el proceso fisiopatológico implicado en la patología de la diabetes en sus diferentes modalidades o caracterizaciones clínicas que existen diversos que ya más tarde pues bueno vamos a platicarlos. De manera general, pues bueno, lo que vemos acá en la pantalla es el páncreas. De lo relevante que tenemos que reconocer y que tenemos que recordar a partir de este tema o a razón de la diabetes mellitus, pues es el comportamiento del páncreas a nivel de la síntesis de ciertas hormonas que van a ser relevantes en el metabolismo y en la regulación de la glucosa. Sin embargo, también pues bueno, hay que entender que el páncreas promueve la síntesis de ciertas enzimas a partir de las células acinares que van a ser encargadas o van a tener participación directamente en los mecanismos de la digestión, particularmente en los mecanismos de la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. La realidad es que en esta sesión no nos vamos a enfocar particularmente en esa parte, puesto que el proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus en la mayoría de los casos no tiene implicancia a nivel de las células acinares. Sin embargo, las células acinares pueden llegar también a tener ciertos comportamientos fisiopatológicos en el caso de enfermedades de características un tanto más agudas, como por ejemplo la pancreatitis. Sin embargo, reitero, en la sesión del día de hoy no corresponde a entender o a discernir sobre el proceso fisiopatológico de la pancreatitis, sino más bien de la diabetes mellitus en sus diferentes caracterizaciones. Sin embargo, pues bueno, vamos a platicar entonces un poquito sobre el uso o más bien las acciones que el páncreas tiene, tanto a nivel digestivo como a nivel hormonal. De manera general, entonces, lo reitero, las células acinares que dan estructura y que son parte esencial de la población de células que el páncreas tiene, corresponden a esas células encargadas de digerir y de desdoblar a los macronutrientes. En tanto, los islotes pancreáticos que se componen a partir de diferentes subpoblaciones, como las células alfa o las células beta, van a encargarse particularmente de propiciar la síntesis de algunas hormonas como la insulina, el glucagón o algunas otras que más tarde vamos a estar revisando. De manera particular solemos decir entonces que el páncreas tiene diferentes funciones, funciones que se reconocen como funciones endocrinas o funciones exócrinas. Adicional a esto, y en la pantalla no viene, pero el páncreas también tiene funciones autócrinas, dado que tiene la facultad de sintetizar la producción de ciertas hormonas que van a regularlo a sí mismo. En ese sentido particular, cuando hablamos propiamente de las funciones endocrinas que el páncreas tienen que ver con que este mismo pues tiene la facultad de producir sustancias químicas que regulan a la glucosa en sangre. Particularmente estamos hablando de la insulina y del glucagón. Sin embargo, algunas otras hormonas como la somatostatina o el polipéptido pancreático que tienen funciones un tanto más de autorregulación o de regulación de otros órganos, como por ejemplo la vesícula biliar, también son producidos a partir de la síntesis del páncreas, particularmente de los islotes pancreáticos. En el caso contigo de las actividades exócrinas que el páncreas tiene, como ya lo mencionaba y adelantaba anteriormente, este produce la síntesis de ciertas enzimas que van a desdoblar a los macronutrientes para convertirlos en su forma más simple y poder ser utilizados ya sea como sustrato energético, como elementos estructurales o, según sea el caso, o el metabolismo que requiera de tales sustratos. En ese sentido, eventualmente las enzimas que se generan a partir de estas células acinares son las amilasas, las proteasas y las lipasas. Ya particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de las acciones de las amilasas, pues bueno, estas tienen como propósito desdoblar o desfragmentar la estructura de los diferentes carbohidratos para poder obtener a partir de ellas moléculas mucho más simples, como por ejemplo la glucosa. En tanto, las proteasas, que también son enzimas que degradan y fragmentan la estructura de las proteínas, pues tienen como propósito obtener a partir de ellas aminoácidos que van a ser utilizados pues principalmente para una gran diversidad
de efectos metabólicos como aminoácidos estructurales, como aminoácidos incluso algunos glucogénicos también. Asimismo, para el caso de las lipasas, pues bueno, las lipasas se van a encargar de desdoblar a los triglicéridos para poder obtener a partir de ellos moléculas mucho más simples como los ácidos grasos, que se van a utilizar principalmente como importantes reservas o fuentes más bien, perdón, energéticas. En cuanto a las funciones exócrinas, entonces, pues particularmente el páncreas coparticipa en estas actividades relacionadas con la digestión de los alimentos para que esos puedan ser pues eficientemente absorbidos. Como bien les mencionaba, esta facultad que el páncreas tiene no es una facultad que estamos actualmente o en la que estamos actualmente interesados en reconocer, puesto que el proceso de la fisiopatología de la diabetes mellitus no necesariamente implica una disfunción de esta subpoblación celular del páncreas. En consecuencia, podría llegar a pasar, obviamente, o es como lo más común, tener un paciente que está presentando diabetes mellitus y que presente falla de las células beta pancreáticas o alfa pancreáticas y que las células acinares estén trabajando de manera correcta. Y asimismo, por ejemplo, pues también podrían ocurrir algunas patologías de origen más agudo, como por ejemplo una pancreatitis aguda, en donde exista una falla ya particularmente esta población y estas enzimas, estas amilasas, proteasas o lipasas no se estén sintetizando de manera adecuada y exista entonces pues una condición clínica un tanto más aguda que incluso puede llegar a ser mortal. Pero pues bueno, eso como bien les decía, es un componente aislado a lo que el día de hoy estamos intentando discernir sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus. Ya de manera un tanto, pues bueno, más sintética y entrando un tanto más en materia, las hormonas que definitivamente sí nos interesan y nos importa reconocer en este proceso fisiopatológico, pues es la insulina y el glucagón, puesto que en estas dos hormonas es en donde reside la regulación de la glucosa sanguínea y en consecuencia pues el metabolismo energético. En ese sentido, pues bueno, solamente recordar, creo que ya lo vimos anteriormente o por lo menos quizás ya lo vieron en alguna otra materia. Recuerden que el páncreas, pues bueno, tiene como propósito sintetizar insulina. La insulina llega directamente hacia las diferentes células. En este caso vamos a imaginar que esta es una célula muscular. La célula muscular tiene receptores insulínicos, los cuales pues van a ser la cerradura para que esta insulina, entendida como llave, llegue directamente, se fije o se acople directamente a este receptor insulínico, abre la compuerta y en ese sentido una vez que la compuerta está permanentemente abierta, pues la glucosa puede ingresar para poder ser utilizada como sustrato energético y obtener ATP a partir de ella. Esto sería básicamente pues la utopía o esto sería el mecanismo habitual o el mecanismo esperado que la glucosa y que la insulina debería seguir en condiciones salubres o en condiciones adecuadas, ¿no? En la diabetes mellitus vamos a ver cómo justamente este proceso pues metabólico falla importantemente y vamos a ver a continuación en dónde es que reside particularmente el problema. En ese sentido, entonces, y hablando de la homeostasis de la glucosa sanguínea, es muy práctico y es muy fácil de entenderlo. Si tenemos o en la sangre están censando niveles bajos de glucosa porque a lo mejor tengo un periodo de ayuno prolongado o a lo mejor, pues bueno, tengo ya diagnóstico de la diabetes mellitus, alguna enfermedad relacionada con concentraciones bajas de hipoglicemia, bajas de glucosa sanguínea, entendido como hipoglicemia, pues vamos a estar teniendo la acción de este órgano endocrino, de este páncreas, para poder solventar pues ese problema o ese desajuste, ¿no? Entonces, si tenemos niveles bajos de glucosa sanguínea, en automático el páncreas estimula la producción de glucagón. El glucagón es producido a partir de las células alfa pancreáticas y el glucagón va a tener una acción protagónica a nivel del hígado. En el hígado particularmente se va a estimular la producción de glucógeno y hay que recordar que el glucógeno no es más que una fuente de glucosa disponible, pero reconvertido a glucógeno porque el glucógeno es como la estructura química propicia para poder ser almacenada a nivel del hígado o a nivel de los músculos, según sea el caso, puesto que tanto hígado como músculo pueden transformar esta glucosa sanguínea en glucógeno para poder almacenarlo y poder tener reservas energéticas permanentemente para cuando coexista un déficit importante. Entonces, particularmente cuando empezamos a detectar, cuando el páncreas empieza a detectar concentraciones bajas de glucosa sanguínea, en automático se estimulan a ciertos receptores del hígado a partir del glucagón para que el hígado trabaje o empiece
a desdoblar a ese glucógeno y que este glucógeno se reconvierta a glucosa y pueda salir directamente hacia el torrente sanguíneo para que en la circulación sistémica se reabastezcan o se normalicen las concentraciones de glucosa sanguínea, ¿va? Y es como la forma que el páncreas y el hígado tienen para poder nivelar o para poder restablecer, reitero, los niveles de glucosa sanguínea. En el caso contrario, cuando tenemos o el páncreas empieza a sensar o a detectar niveles altos de glucosa sanguínea, en automático activa a las células beta pancreáticas para que a su vez las células beta pancreáticas produzcan insulina. Esta insulina llega directamente hacia los diferentes tejidos, llega hacia las diferentes poblaciones celulares, abre la puerta de la cerradura de la que ya hablamos anteriormente para que pueda ingresar la glucosa directamente hacia las diferentes células y en el espacio intracelular pueda utilizarse como sustrato energético. Y en ese sentido, entonces, esas altas concentraciones que teníamos de glucosa sérica van a disminuir y se van a regularizar o se van a reestablecer a nivel sérico, a nivel sanguíneo, a nivel sistémico. Y esa es entonces está la forma que el páncreas tiene de poder promover la homeostasis y la regulación de la glucosa sanguínea en condiciones, reitero, habituales, en condiciones saludables, antes de pasar directamente ya a estos mecanismos fisiopatológicos implicados en la diabetes. ¿Va? Bien, hasta este momento, ¿alguna duda que tengan? Hola maestro, una petición, si pudiera ir más lento porque estoy tomando apuntes y soy lenta. Eso por un lado. Y por otro lado, si esto si va a explicar también la resistencia a la insulina, porque sé que tiene que ver con el tema, pero, y lo han explicado varias, bueno, en otras materias, no creo que el maestro Valenzuela lo explicó, pero no me quedó muy claro lo de la resistencia a la insulina y cómo esto tiene que ver con los depósitos de la grasa a nivel celular. Ok, sí, justo eso voy a llegar ahora que empiezo a hablar como de los mecanismos fisiopatológicos implicados. Ahora de momento únicamente me interesaba hacer como una especie de repaso y una especie como de preámbulo sobre el cómo es que funciona de manera regular el páncreas. Lo hemos platicado ya anteriormente en la comprensión del proceso, del proceso fisiológico de los diferentes órganos, pues obviamente es el punto medular o el punto central para la comprensión posterior del proceso fisiopatológico, ¿no? Si no logro entender de manera eficaz cómo es que funciona tal órgano, cómo es que se regula fisiológicamente hablando, pues no voy a llegar a esa comprensión de cómo es que funciona entonces o cómo es que disfunciona entonces cuando hay algún proceso patológico implicado, ¿no? Entonces ahorita básicamente solamente era eso, ¿no? Como comprender el cómo funciona de manera regular el páncreas y cómo es que los niveles o concentraciones de glucosa se regulan en sangre para ya luego posteriormente, acto seguido en las siguientes diapositivas, hablar ya de cómo es que se disfunciona o cómo es que deja cómo es que se pierde o cómo es que se merma esta homeostasis de la que anteriormente estaba pues ahorita hablando. O sea, ahorita llego a esa parte de la resistencia a la insulina porque es una piedra angular del proceso fisiopatológico. Ok, bien, ¿alguna otra duda con respecto a este proceso normal de regulación de la glucosa sanguínea? Creo que no, profe. Ok, va, excelente. Pasamos entonces, pues bueno, ya un poco más de lleno, entrando en materia a la diabetes mellitus, pues bueno, de manera inicial, simplemente como preámbulo, pues bueno, hay que comprender que existen diferentes formas o caracterizaciones clínicas de la diabetes mellitus. Bajo esta perspectiva se distingue a la diabetes mellitus tipo 1, a la diabetes mellitus tipo 2 y a la diabetes gestacional. Son las tres formas de diabetes reconocidas y que vamos a revisar el día de hoy. Sin embargo, particularmente vamos a enfocarnos principalmente en el proceso fisiopatológico de la diabetes mellitus tipo 2, en el entendido de que de acuerdo a la incidencia y prevalencia es la diabetes que más solemos ver y la diabetes pues que sobre todo en México más solemos reconocer.
de manera regular y pues bueno, hablando un poco al respecto a la diabetes mellitus tipo uno, la diabetes mellitus tipo uno es una condición clínica prácticamente irreversible, producto de la ineficiencia o de la incapacidad del páncreas para producir insulina. Bajo esta perspectiva y bajo esta visión de que el páncreas deja de producir insulina de manera eficiente, la pregunta que yo les dirijo a ustedes es, en este entendido y con base a lo que anteriormente ya les platiqué, en la diabetes mellitus tipo uno, ¿cuál es la población de células pancreáticas implicada en esta disfunción? Es pregunta. ¿Hay alguien ahí con vida? Si estoy con vida, me repite, como que no la agarré muy bien. Sí, mi pregunta es que si estoy haciendo referencia a que en la diabetes mellitus tipo uno existe una condición en donde el páncreas deja de producir insulina y anteriormente hablé de las diferentes poblaciones que generan a estas hormonas a nivel del páncreas. Mi pregunta es, ¿cuáles son las células que están implicadas en esta falla en la producción de insulina? ¿Los islotes, profe? Particularmente en estas subpoblaciones, mencioné algunas subpoblaciones, ¿cuál es particularmente la población celular encargada de la producción de insulina y la que consecuentemente estaría fallando? No sé si entendí bien la pregunta, pero no es la beta beta, ay Dios, pancreática o Exactamente, las células beta pancreáticas, ya lo mencioné anteriormente, tenemos células alfa pancreáticas y células beta pancreáticas. En tanto, las células beta pancreáticas son las encargadas de promover la síntesis de insulina, las células alfa pancreáticas son las encargadas de promover la síntesis de glucagón. Bajo esta perspectiva, entonces, cuando tenemos una falla en la producción o en la síntesis absoluta de insulina, damos por hecho que entonces tenemos un compromiso franco, particularmente de cierta población en particular, y esta población corresponde a las células beta pancreáticas. Y es que estas células beta pancreáticas fallan a partir justamente de la agresión autoinmune. ¿A qué me refiero con esto? Eventualmente en la diabetes mellitus tipo uno tenemos ciertas condicionantes génicas que van a estar propiciando o van a estar promoviendo la autodestrucción de estas células particulares a partir de la producción de ciertas proteínas que se reconocen como anticuerpos y que van a estar permanentemente generándole daño a las células beta pancreáticas. En ese sentido, entonces tenemos o se distinguen diferentes polimorfismos que van a estar promoviendo justamente esta autodestrucción. ¿A qué me refiero con polimorfismos? Bien, un polimorfismo es una caracterización genética de un determinado gen en donde existe una falla en particular. Eventualmente esta falla en particular obedece al cambio o a la translocación de un solo nucleótido. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una cadenita que va, digamos, desenrollándose en donde a lo mejor debería de haber en cierto punto en particular un determinado nucleótido, como por ejemplo una guanina, por ejemplo, y en ese sentido esa guanina se cambia por una citosina, por ejemplo. Entonces este cambio de un solo nucleótido genera una alteración absoluta pues en esta cadena en particular. Esa alteración genética entonces o esa pequeña y breve modificación que existe con respecto a ese cambio de nucleótido ya genera una expresión deficiente en ese gen particular. El polimorfismo entonces lo reconocemos pues como una condición genética en donde hubo pues esa aberración o esa mutación genética en particular, y cuando decimos que es polimorfismo es porque lo detectamos en el 1% de la población mundial. Es decir, para poder identificar a estos cambios genéticos como polimorfismos es porque los podemos ver representados en una población mucho más extensiva, reitero, el 1% de la población mundial. Si esta alteración génica la encontráramos en una menor proporción del 1% de la población mundial, pues no se considera como polimorfismo, sino se genera como simplemente una mutación genética producto de una aberración génica, que es como se le llama.
En ese sentido, entonces, se reconocen diferentes polimorfismos que pueden propiciar justamente pues, la presencia de esta enfermedad en particular. Entonces, se reconocen a ciertos genes que forman parte del sistema inmunológico que van a estar generando la síntesis de ciertas proteínas que, reitero, se reconocen como anticuerpos que van a estar permanentemente generándole daño a la célula beta pancreática. En ese sentido, pues bueno, estas proteínas no tienen conciencia, obviamente, de que las células beta pancreáticas son células absolutamente necesarias para la supervivencia y para la regulación de la glucosa en sangre. Entonces, existe un daño permanente y progresivo que va a estar generando pues el debut de esta enfermedad. Eventualmente, entonces, la diabetes mellitus tipo 1 se empieza a promover o se empieza a generar desde el momento de la gestación, y esta diabetes mellitus pues bueno va a ir transicionando y va a ir teniendo cierta evolución a medida de la etapa extrauterina y a medida de que vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Es una forma de diabetes que eventualmente se suele diagnosticar o que se suele determinar particularmente en la infancia sobre los 8 y los 12 años de edad en promedio. Y en algunos casos, particularmente cuando la exposición de estos genes a los que me refería es bastante más latente o es bastante, pues, ¿cómo llamarlo? Es bastante, pues, más manifiesta, podemos estar viendo que los pacientes pueden ser diagnosticados a una edad mucho más precoz, desde los 3, 4, 5 años. Sin embargo, eventualmente entre los 8 y 12 años es como el tiempo, como la ventana más típicamente esperada, en donde estaríamos teniendo el diagnóstico ya de esta enfermedad como tal. Y eventualmente este tiempo es el que suele transcurrir, puesto que es más o menos el tiempo que a estos anticuerpos les va a generar, promover daño permanente de toda la población de células beta pancreáticas. Es decir, como les decía, este daño es un daño progresivo, que va con el tiempo, que va con los meses, que va con los años. Entonces, en ese sentido, una vez que existe ya un deterioro bastante importante o bastante porcentualmente mucho más grande las células beta pancreáticas, vamos a empezar a tener entonces ya ahora sí manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y eventualmente en esa etapa suele diagnosticarse porque es una etapa en donde se combina tanto la destrucción masiva de células beta pancreáticas como el aumento en actividad física de los infantes. Eventualmente en esa edad es cuando estos niños pues bueno ya entran a la escuela, tienen actividad física en estas sesiones de educación física. De pronto algunos no se alimentan de manera adecuada puesto que no desayunan, no llevan colaciones, etcétera, etcétera. Entonces se combina las altas demandas de actividad física del infante con conductas alimentarias posiblemente inapropiadas y con la autodestrucción pues, progresiva que las células beta pancreáticas tuvieron ya hasta esa edad. Y en ese momento eventualmente un escenario clínico muy típico es que el niño estaba en la escuela jugando en el recreo, estaba corriendo, bla y de pronto pum, se desmaya. En ese momento pues bueno, a partir del síncope llega a urgencias, se evalúa, se hace una serie de estudios bioquímicos y pues bueno, total, el paciente es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1. Esta diabetes mellitus tipo 1, como bien les decía, pues al coexistir una falla permanente en la producción de insulina, es una forma de diabetes que no se puede prevenir y que no se puede tener como, digamos, regresión del cuadro clínico. Es una enfermedad ya básicamente que se va a estar sosteniendo durante toda la vida y pues requiere tratamiento particularmente insulino dependiente para poder estar pues perpetuando la supervivencia del niño. Eventualmente es una condición que llega a promover, digamos, una muy buena educación y un muy buen tratamiento en los niños, puesto que desde pequeñitos se empieza a generar como esta parte de la educación en donde empieza el niño a conocer sobre su propia enfermedad, el tratamiento, las alternativas terapéuticas, y el niño suele hacerse responsable de su propia enfermedad. En ese sentido, los niños pues bueno tienen que aprender a administrarse la propia insulina, modificar su conducta alimentaria, y en ese sentido pues bueno la familia y el propio niño logran establecer. La realidad es que una muy buena conducta, la prevención y una muy buena educación, caso contrario que solemos ver en la diabetes mellitus tipo 2, en donde desde todas las perspectivas en la diabetes mellitus tipo 2, el tema de la educación definitivamente no es
un punto que pudiéramos señalar como una de las fortalezas de los pacientes diabéticos tipo 2. En tanto, en la diabetes mellitus tipo 1, la educación, el tratamiento y la calidad de vida puede definitivamente ser muy buena, puesto que la educación reside desde la infancia, desde esta estructuración de las conductas y de un buen estilo de vida. Y pues bien, ya en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, como ya bien lo comentaba, pues es la diabetes más prevalente y con mayor incidencia, no únicamente aquí en México, sino a nivel mundial. En México definitivamente, si hacemos una comparativa con respecto a la perspectiva mundial en materia de salud pública, tenemos que definitivamente somos punta de lanza y estamos por encima de los indicadores mundiales en casos de diabetes. Asimismo, también tenemos que en México las mayores tasas de morbio y mortalidad residen como parte de las enfermedades cardiometabólicas, incluida la diabetes mellitus tipo 2. Y esto, pues bueno, tiene que ver directamente o está muy ligada a el íntimo vínculo con la obesidad que en México tenemos. En México somos actualmente el país número 1 en obesidad infantil y el país número 2 en obesidad en adultos. En consecuencia, ya ese es un conductor propicio para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. En tanto, por eso mismo, en cuanto a prevalencia, en México y en el mundo es muy parecido. 1 de cada 10 personas padecen diabetes mellitus tipo 1, en tanto 9 de cada 10 personas padecen diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, entonces podemos decir que es una diabetes absolutamente prevenible. Es una diabetes prevenible a partir de los cambios en la conducta, en el estilo de vida, es decir, incidiendo en una alimentación saludable, equilibrada, en el mantenimiento del peso, en la actividad física, en la disminución de las conductas sedentarias, en la mejora en los tiempos de sueño, disminución del estrés, etcétera. Básicamente el estilo de vida es el encargado prioritariamente de evitar o de exponer justamente la presencia de la diabetes mellitus tipo 2. Claramente y frecuentemente me preguntan, ¿no? ¿Y hay implicancia relacionada con algunos genes en particular que puedan también por ahí estar influenciando el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2? Y la respuesta es definitivamente sí. Claro que también hay genes que están por ahí implicados en la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2, pero eventualmente el estilo de vida es el protagonista, es el preponderante en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Independientemente que podamos decir que podemos a lo mejor llegar a tener un peso lo suficientemente sólido de ancestría genética con respecto a la diabetes mellitus, el estilo de vida es el determinante y hay que entender que existe un componente que se reconoce como epigenética. La epigenética es una parte o es una ciencia que se deriva de las ciencias ómicas o de la genética, y la epigenética estudia el cómo se comportan los genes y el cómo estos se pueden expresar o se pueden silenciar. Eso se conoce así tal cual como prendido o apagado de genes. ¿A qué me refiero con esto? A partir del medio ambiente podemos promover el encendido y la sobreexpresión de ciertos genes. Asimismo, a partir del medio ambiente podemos promover el apagado de ciertos genes. Obviamente estos procesos, este mecanismo al que hago referencia, aprendido o apagado de genes, es un mecanismo pues mucho más complejo, ¿no? Existen diferentes rutas que promueven estos encendidos o apagados de genes. Procesos como por ejemplo la metilación, la desmetilación, la modificación de las histonas, son algunas de las formas que podemos estar entendiendo y que pueden estar dando respuesta de cómo es que se apaga o cómo es que se enciende un gen. Pero bajo esta perspectiva a lo que me refiero es que con el estilo de vida y con el medio ambiente podemos propiciar que estos genes se mantengan apagados o que se mantengan encendidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Existe, por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo para que podamos comprender un poco más esto, ¿no? En términos de cáncer, vamos a poner un ejemplo, un escenario en el caso del cáncer y el cómo es que estos genes pueden encenderse o cómo pueden apagarse a través del proceso de la metilación. Existen, por ejemplo, algunos componentes en los alimentos que tienen funciones a nivel de prender o apagar ciertos genes. Voy a poner, por ejemplo, los glucosinolatos. Se me viene a la mente los glucosinolatos. Los glucosinolatos son producto del brócoli, por ejemplo, o del coliflor, o del cale, o de la col, por ejemplo. Podemos encontrar glucosinolatos en esos diferentes productos. Estos glucosinolatos pueden llegar a apagar
ciertos genes de características cancerígenas o ciertos genes que me estarían promoviendo cáncer. A esos genes los conocemos como oncogenes. Tenemos en nuestro material genético genes que estarían promoviendo presencia de cáncer. En ese sentido, si nosotros consumimos o tenemos una dieta en donde estemos abasteciendo y estemos teniendo un consumo importante de glucosinolatos, estaríamos apagando estos genes, porque no voy a entrar mucho en detalles para no obviamente complicar esta breve y sintética charla, pero estos glucosinolatos estarían apagando estos genes en particular que promueven la mutación genética relacionada con cáncer. En tanto, existen también oncogenes que generan la producción de cáncer como tal y que se pueden expresar a partir del medio ambiente también. Sabemos que, por ejemplo, el sedentarismo expresa a los oncogenes. Y en ese sentido tenemos también conciencia de que hay muchos tipos de cánceres que se pueden prevenir a partir de la actividad física y a partir de reducir conductas sedentarias. Entonces, a lo que me refiero es que con el estilo de vida, con la actividad física, con las conductas sedentarias, con la alimentación y con muchas otras cosas, podemos justamente modificar el cómo se expresan o el cómo se apagan genes. En ese sentido, entonces, y relacionado con los genes que promueven presencia de diabetes, existen también alternativas relacionadas con el estilo de vida en donde podemos justamente apagar a esos genes que a lo mejor ya mamá, papá, mi tía, mi abuelita o mi abuelito me heredó. Entonces no hay justificación porque podemos llegar a tener esos genes relacionados con diabetes, pero asimismo con el estilo de vida podemos trabajar permanentemente todos los días para estar apagando esos genes y evitar que estos genes se expresen. Y entonces debute yo con diabetes mellitus. Entonces, independientemente, reitero, de la carga genética que yo pueda llegar a traer relacionada con presencia de diabetes, puedo trabajar permanentemente para estar inhibiendo la expresión de la enfermedad a expensas de modificar el cómo se comporta entonces la expresión de ciertos genes. Al gen nunca lo voy a modificar, o sea, no es forma de que lo podamos modificar, pero sin embargo sí podemos modificar el cómo se expresa el gen. ¿Me explico? Entonces, haciendo síntesis de todo esto, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que sí, efectivamente existe una condicionante genética heredable que podemos llegar a tener, pero hoy en día tenemos pleno y absoluto conocimiento de que el estilo de vida es un elemento preponderante y es el elemento más importante en la expresión o no expresión de estos genes. Y en consecuencia, a partir del estilo de vida es que podemos prevenir. Existen datos hasta un 95% la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en personas que incluso tengan condicionantes genéticas. Entonces, pues no hay pretexto. No hay pretexto para comer bien, no hay pretexto para hacer actividad física, no hay pretexto para erradicar conductas sedentarias, no hay pretexto para dormir bien, no hay pretexto para bla, 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 cosas que obviamente ya saben que pueden ser elementos pues, que podemos utilizar para prevenir la diabetes mellitus tipo 2. ¿Va? Ahorita enseguida, pues bueno, voy a entrar más en detalles con respecto al proceso fisiopatológico de la diabetes. Esto es únicamente pues el preámbulo como tal. Y pues bueno, ya relacionado con el tema de diabetes gestacional, pues eventualmente la diabetes gestacional, que es la tercera caracterización clínica de la diabetes, pues es una condición que eventualmente suele ser transitoria y eventualmente se da producto justamente de la disregulación hormonal que solemos estar observando en las mujeres gestantes. Eventualmente este tipo de formas de diabetes pues bueno van a desaparecer una vez que el proceso de gestación llega a término y una vez que pues el bebé nazca. Sin embargo existen datos epidemiológicos aquí en México particularmente en donde se tiene conciencia de que existe una probabilidad porcentualmente muy grande de que esta mujer que tuvo diabetes mellitus gestacional durante el momento, valga la redundancia, en la gestación, tiene un riesgo incrementado de presentar diabetes mellitus tipo 2 años después de la diabetes gestacional y se tiene conocimiento de que podrían pasar entre 5 y 10 años para que esta mujer gestante con diabetes mellitus pueda debutar con diabetes mellitus tipo 2. Existe aproximadamente un 60% de la probabilidad de que pueda transicionar a diabetes mellitus tipo 2. La diana terapéutica tendrá que ir siempre obviamente enfocada a que la diabetes gestacional pues desaparezca una vez que el embarazo pues llega a término, ¿va? Y se me está acabando el tiempo, voy a cancelar la sesión en este momento y regresen por favor para reincorporarnos.